Bueno, pues es un placer, gracias por haber venido. Eh, bueno, estamos en el ámbito del cine y por eso se ha hablado mucho de cine, pero el diccionario tiene 600 entradas de narrativa, y ahora explicaré por qué lo importante, y unas 250 de cine. Ahora bien, y luego hay otras entradas de transmedia, como han dicho, y luego por sectores, televisión, etc. Como es un diccionario prácticamente enciclopédico, es decir, los que lo conocen, han visto que hay algunas voces que son bastante largas, por ejemplo, el cine militante, que a veces se ha dicho cine político, etc., ¿no? Bueno, hemos cogido todo el cine militante de América Latina y en España, incluso por algunas autonomías, País Vasco, Cataluña, Madrid, etc. Entonces, claro, ahí ya no es tanto una definición de lo que es el cine militante, sino que entras de lleno a lo que yo le he dado a cada especialista de cada país o de cada autonomía sobre el cine militante para que expusiera, sin hacer una ideología o una tesis, sino lo que tiene que ser todo diccionario. Lo que tiene que ser todo diccionario, es decir, dar toda la información para que el lector pueda después elegir con qué se va a quedar. En ese sentido, yo a veces he pensado que el diccionario, este tipo de diccionario, que es una especie de periódico. Por ejemplo, yo soy lector del País y en el desayuno ojeo y miro los titulares y se me queda algún titular que luego yo voy a buscar, voy a leer más tarde. O en la red, ¿no? Cuando miras algún periódico, ves los titulares y dices, bueno, yo me quedo con esto, ahora no puedo, lo voy a mirar más tarde. El diccionario es un poco eso, es decir, hay 880 entradas diferentes y cada una de las entradas tiene, diríamos, un mundo coherente. Hay tres grandes mundos, uno es el de la teoría narrativa, el otro es el mundo de la narrativa cinematográfica y de la televisión. Yo prefiero no unir cine y televisión porque cada vez es más diferente, como sabéis vosotros, a pesar de que muchos dicen, bueno, las series de televisión son muy buenas ahora, parecen cine. No, ¿cómo que parecen cine? Es una muy buena televisión, una muy buena ficción y no es cine. Otra cosa es que se parezcan en algunos sentidos. Y luego está el conflicto que decía mi tocayo Lorenzo del transmedia. Fíjate que el transmedia, hay autores norteamericanos como la Laura Ryan, que es una teórica de la narrativa y que ha escrito algo así como 35 libros de teoría narrativa, y es una mujer que desde hace unos 15 años se está ocupando de transmedia. Entonces, claro, sobre el tema de transmedia hay una parte más superficial, que es la que se vende un poco en ámbito, digamos, publicitario, y hay otra que es la que de alguna manera recoge lo que han sido siempre los medios de comunicación, es decir, que tienden a romper filas, a romper los límites, a pasarse a otras sustancias expresivas, a recoger lo mejor de lo que puede ser una historia, una narración, y volcarla en diferentes tipos de formatos, temporalidades, actores, historias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que está muy unido. Lo que pasa es que, claro, el libro, como tiene teorías narrativas del cine, de televisión y transmedia, aparentemente transmedia tiene, pues, diríamos, un 10% de entradas en relación con todo el resto. Sin embargo, si uno lee, voy a poner un ejemplo, si uno lee cualquier entrada, al final puede terminar en transmedia. ¿Por qué razón? Como puede terminar en cine o en televisión. Porque tiene un carácter navegable en el sentido de que uno puede ir, digamos, surfeando por encima y detenerse y profundizar un poco, mirar qué tipo de peces hay debajo de la barca donde yo estoy y luego seguir. La primera entrada, que es aceleración,
ahí se habla de la pausa, la elipsis, extensión y aceleración, es uno de los componentes del tiempo narrativo. Y luego se pone inmediatamente un ejemplo, se dice, bueno, la aceleración en el cine a través del paso de las imágenes a mayor velocidad que la normal, etc., cuando existía el celuloide. Ahora ya hemos quedado ya fuera de, ¿no?, de ese tipo de ejemplos. Sin embargo, digamos, sigue siendo el celuloide todavía la matriz de todas las teorías estéticas, digamos, del cine, como sabéis vosotros, ¿no? Hay una excelente historia del cine de Marc Cousin, no sé si lo conocéis, que por cierto son 15 horas maravillosas de historia del cine, muy visto, muy desde el punto de vista norteamericano, que por cierto que mi hija pues me ha soplado, y mi amigo Oscar, y es muy curioso cómo cuando se está contando va por décadas, digamos, ¿no? De los años 20 a 30, al 40, al 50, al 70. Cada vez que se habla de una película, los autores se ven obligados a recordar que hay mucho de lo anterior o de los primeros pasos. Tanto es así que se llega luego al siglo XX, XXI, ¿verdad? En el siglo XXI, y dice, bueno, pero todo esto ya estaba en los primeros pasos del cine, ¿no? Entonces es verdad. Entonces aquí hay, digamos, esto es de alguna manera transmedia, en el sentido que siempre recuperamos nosotros la historia. Somos nosotros que nos contamos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Pues somos los que nos contamos. ¿Qué nos contamos? Lo que nosotros creemos en esa historia que nos hemos ido contando, que probablemente otros que nos conocieran contarían otra historia. Vale. Esta es la primera cosa. Quiero decir que en cada una de las entradas están contenidas virtualmente, diríamos, muchas otras posibles entradas. Este es el carácter, digamos, que tiene justamente, que debe tener un diccionario como este. Una segunda cuestión, y es que cuando se define narrativa, hay algo así como 25 definiciones de narrativa, fuera de narradores, narraciones, en fin, dentro del siglo XIX, y luego lo que significa el amor dentro del cine. Que ahí hay una cosa interesantísima que también se podría hablar, que los teóricos en general no queremos hablar de sentimiento, tenemos miedo, en fin, a meternos en los sentimientos porque estamos en un terreno ahí resbaladizo, etc. Y las mujeres sí que han tomado en ese sentido el camino de decir cuál es la importancia del concepto de los sentimientos en el cine, etc. Aquí en la historia esa del cine que digo, se dice una cosa muy interesante, y es que hay algún personaje que se le ve, creo que es en Dreyer, si no me equivoco, es de Juana de Arco de Dreyer, donde ella en primerísimo plano llora, que es el silencio, ¿no? Llora y se le ven las lágrimas, y hay un primer plano largo de llorar, solo llorar, llorar, llorar. Y a mí hace años se me ocurrió, escribiendo sobre telenovelas, que la telenovela era el único medio cinematográfico o televisivo que permitía que en primer plano la mujer llorara. Yo lo había visto cuando estaba estudiando en Argentina, yo veía mucha telenovela, porque la telenovela argentina entonces, estoy hablando del siglo pasado, era una cosa increíble, era muy buena, muy buena. Allí nacieron muchas actrices de teatro y de cine. Y entonces ponía el plano, primerísimo plano, en pantalla, que claro, era toda una novedad, porque en el cine no veías primerísimos planos, salvo la historia del cine con Dreyer, ¿no? O compañía. Y la veías llorar, caía la lágrima, y lágrima sostenida. Y yo decía, bueno, eso está bien. Pues claro, en el cine que estamos acostumbrados nosotros, el del corte norteamericano, que cuando se asoma, simplemente se humedece el ojo, corte, ¿no? Y ya sabemos que llora.
suficiente, ¿no? Que también es una estética que me gusta, que el cine norteamericano fundamentalmente, digamos, no introduce sino sugiere, sugiere simplemente y se queda allí, ya es suficiente. Hemos aprendido mucho nosotros que con pocos elementos nos formamos toda una historia, ¿no? Bueno, yo paro aquí, no quiero seguir más porque no quisiera cansar, pero quiero decir que me lo he pasado muy bien. Yo 4 años trabajando 7 horas diarias, de forma muy disciplinada, salvo cuando, en fin, había algunas vacaciones, en fin, me lo he pasado muy bien, porque realmente es fascinante. Hay que saber lenguas, para hacer un diccionario como este. O sea, hay que saber inglés, francés, italiano, entender un poco de alemán, los títulos, etcétera, para no, a ver qué puedes ir a buscar por ahí que esté en otra lengua. Y eso es importante, es muy importante la cuestión de las lenguas. Eso para decírselo a la gente joven, ¿no? Que no basta con el inglés, porque los norteamericanos fundamentalmente y los ingleses, pues ellos han traducido lo que a ellos les ha interesado, evidentemente, pero hay toda otra parte escrita, tanto en italiano, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la comedia a la italiana, todo eso no se ha traducido, eso está ahí en italiano, no digamos en francés. Bueno, digo, paro aquí para que no cansara a la audiencia.